Muy bien, ahora vamos a entrar al punto 4 de la norma ISO 45001 en cuanto al contexto de la organización. Muy bien, la norma ISO 45001 es muy amigable, es tan amigable que hasta en los términos y palabras que usa es lo más entendible posible para cualquier persona. Es decir, una norma ISO 45000 o una ISO 9000 o una ISO 14000 o cualquier otro estándar de gestión de ISO está diseñada y está redactada de tal forma que cualquier persona lo puede entender. En ese, en ese texto y en ese contexto es justamente que la organización plantea dentro del capítulo 4 el contexto de la organización. ¿A qué se está refiriendo con el contexto de la organización? Nos dice en el punto 4.1 comprensión de la organización y su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad de alcanzar los resultados previstos en materia o en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Complementa en el punto 4.2 y nos dice comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Dice, la organización debe determinar a las otras partes interesadas, además de los trabajadores que son pertinentes al sistema de gestión, y las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos de los trabajadores y de otras partes interesadas. ¿Y cuáles son estas necesidades y expectativas? Son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos. Es decir, que cada organización tiene su realidad laboral, su realidad de cómo es su masa laboral, cómo son sus trabajadores, a qué aspiran sus trabajadores, cómo se encuentran laborando sus trabajadores, en qué condiciones seguras o permítanme el paréntesis, o inseguras, están laborando los trabajadores en este momento. Para ser más claros, el contexto de la organización prevé que las organizaciones justamente tomen énfasis e interés en cómo es que se relacionan los trabajadores con su quehacer diario, con sus actividades, con sus procesos, con las actividades rutinarias, con las no rutinarias, con el entorno, con los factores psicosociales. Es decir, el contexto tomado en toda su realidad. Por eso nos dice, debe tomar en cuenta cuestiones internas, es decir, propias de la organización, que la organización puede manejar, así como aspectos externos, es decir, aspectos que tal vez la organización no pueda manejar en su totalidad o no pueda manejar en ningún momento, pero que puede llegar a dialogar o conversar con el cliente o con el proveedor para mejorar dichas condiciones. El caso, por ejemplo, de los trabajadores que distribuyen oxígeno industrial de diferentes empresas a nivel nacional. Ellos los pueden producir bajo ciertas condiciones seguras, voy a poner el ejemplo, o inseguras. Voy a suponer cualquiera de los dos casos. En cualquiera que sea las situaciones que ellos laboren, voy a suponer en el mejor de los casos condiciones seguras con todas las condiciones de ley, ellos a su vez se exponen a otros peligros o a otros riesgos al visitar clientes, al ir a dejar los cilindros con oxígeno industrial a otras instalaciones de otras empresas que no necesariamente van a guardar los mismos estándares de seguridad que ellos. Voy a suponer que la empresa que distribuye los cilindros de oxígeno industrial sí cumple con el SCTR, sí tiene los seguros de ley, sí tiene todo bajo control, por así decirlo. Pero puede ser que el cliente o aquel que le compra el oxígeno industrial o los cilindros de oxígeno no necesariamente tenga un ambiente de trabajo adecuado, un ambiente seguro, puede que tenga instalaciones eléctricas hechizas entre comillas, puede que tenga ambientes inseguros, lugares donde no permitan ni siquiera un estacionamiento o una descarga segura de los cilindros. Imagínense si ahora cambio el objeto cilindros de oxígeno por cilindros de acetileno. ¿Se imaginan el riesgo que hay? O sea, lo que yo les quiero decir en buen cristiano y en fácil es que las realidades de las empresas van a variar de acuerdo a su tamaño, a sus actividades, al rubro, a las características, a sus clientes, a sus proveedores, etcétera, ¿no? Y en este mismo contexto es que aprovecho para hacerles un hincapié en algo, ya que estamos hablando de sistemas de gestión, y ahí se los he puesto en un recuadro. No es lo mismo el contexto de la implementación de un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, en la fábrica Chery de China, que su fábrica que tiene en Uruguay, por mucho que sus políticas internas, procedimientos o estándares sean similares. En efecto,
puede ser la misma matriz de Cherry, puede ser la misma empresa, el mismo logo, los mismos dueños, el mismo capital, el mismo dinero, pero no son las mismas reglas de juego en Uruguay que en China. No son las mismas reglas ni legislaciones en Uruguay en materia de seguridad y salud en el trabajo como en China. Por ende, no son los mismos estándares, no es la misma legislación laboral, no son los mismos derechos laborales. ¿Se dan cuenta? Puede ser la misma empresa, los mismos dueños, las mismas políticas, pero pueden ser diferentes intereses, diferentes contextos. A eso me estoy refiriendo. ¿No? Ahora, y si hablamos de implementación de un sistema de gestión de calidad, pueden ser el mismo plano, la misma estructura, el mismo número de trabajadores, por último, si quieren. Pero va a cambiar sí o sí la realidad de cada contexto de cada empresa. Por eso dice ahí, las realidades y contextos, aun cuando sea un mismo sistema de gestión y una misma organización, nunca o no van a ser las mismas. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa importante que nos dice la norma ISO y que nos refiere cualquier norma ISO, sea incluso la 9001 o la 14001, es la determinación del alcance del sistema de gestión. Aquí hay una palabra clave. ¿Cuál es? La palabra alcance. Repito, la palabra alcance. ¿Y qué significa la palabra alcance? Justamente el alcance es la determinación de los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión. Dicho en fácil, es hasta dónde abarca mi sistema de gestión. Hace un momento en el anterior video lo expliqué. Si yo tengo una línea de proceso 1, 2 y 3, yo soy libre de decidir en qué línea de proceso implemento mi sistema de gestión de calidad. Puede ser la línea de proceso 1, perfecto, entonces ese es mi alcance. Como puede que esa línea de proceso 1 a su vez se subdivida en 10 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 5, etapa 7, etapa 9, etapa 10, ¿cierto? Y yo puedo decidir, por ejemplo, que de la etapa 1 a la etapa 5 va la implementación de un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o un sistema de gestión ambiental. Es decir, nunca olviden que la empresa o la organización que está implementando tiene la total libertad de escoger hasta dónde va el límite o el alcance del sistema de gestión, hasta dónde lo implementa, hasta dónde desea que llegue los límites del sistema de gestión. Y esto también va a ir de la mano hasta dónde dan los recursos, lógicamente, porque los dueños de la empresa o el dueño de la empresa puede pretender lo mejor para la empresa, y lo mejor y lo óptimo para la empresa de repente podría ser implementar un 9001 o un ISO 14001 o un 45001 en toda la organización. Pero acuérdense que todo va a demandar un costo, un tiempo, el tiempo de implementar, quiénes lo van a implementar, quiénes van a ser las personas responsables, qué recursos vamos a destinar a esta implementación. Y hay otra cosa más, las certificaciones no son gratuitas. Las certificaciones que hace TÜV Perú, Bureau Veritas, SGS o cualquier casa certificadora a nivel mundial tiene un costo. Y dependiendo del tamaño de la empresa va a ser ese costo, y dependiendo del rubro, del número de trabajadores y el sistema de gestión a certificar. Ojo con eso. Entonces, si yo voy a implementar un ISO 9001 en una MIPE, me puede estar costando, por ejemplo, no estoy dando números ni cotizaciones, unos $2,000 a $3,000. Pero si voy a implementar en una empresa grande, petrolera o minera, un ISO 9001 y dependiendo del número de procesos puede estar bordeando los $10,000 o $15,000. Entonces, no es lo mismo el alcance del sistema de gestión para una empresa que la otra, aun cuando sean del mismo rubro o aun cuando compitan entre sí en las mismas actividades o servicios que ofrecen, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso dice, como organización escojo qué procesos, líneas de proceso, áreas, sucursales, sedes, etcétera, en las que yo como empresa deseo implementar mi sistema de gestión. Y le he puesto mi sistema de gestión porque en general aplica para esta misma idea que les estoy diciendo y este mismo texto del alcance se aplica para sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, ISO 22000, calidad y inocuidad alimentaria, etcétera. Para todo sistema de gestión, siempre recuerden que la organización decide el alcance. Y más adelante, cuando hablemos de la auditoría, nuevamente va a aparecer esa palabra, porque va a ser de acuerdo al alcance de los procesos que voy a auditar. Igual es en la implementación. Recuerden, una empresa puede tener 10 procesos,
pero de esos 10 procesos yo decido implementar solo en uno. ¿Por qué? Porque no hay más recursos para más. Y esa línea de procesos a su vez tiene 10 fases o 10 etapas. De esas 10 etapas a su vez yo puedo escoger solo en las 5 primeras etapas o en las etapas más críticas, ¿no? Por eso les he puesto este cuadro aquí. Miren, aquí hay un flujograma de una empresa pesquera. De repente yo decido implementar un sistema de gestión de calidad en el área de recepción, ¿no? En el área de recepción de materia prima o en el área de fabricación. Como también puede ser que yo decida un ISO 45001, un seguridad ISO en el trabajo, en el área de fabricación, porque es un punto crítico, porque siempre tengo accidentes o siempre he tenido incidentes ahí, ¿no? O puedo determinar un sistema integrado en ambas líneas, en recepción y en fabricación, ¿no? Pero las empresas tienen más áreas, sí, correcto, pero no tengo más recursos y no lo estimo pertinente. La empresa es la que decide finalmente en cuál es el alcance de su sistema de gestión. Acuérdense de esa palabra, alcance. La empresa es libre de decidir el alcance del sistema de gestión.